Hola a todos, yo me llamo Virginia Sanz y voy a haceros una pequeña presentación sobre la historia del papel. Yo soy escritora, escribo cuentos infantiles, escribo microrelatos y bueno, tengo varios libros publicados y siempre he sentido curiosidad por, por la historia y la evolución de los libros. Voy a explicaros el proceso de la fabricación del papel en el antiguo Egipto, allá por el año 300 a.C., que es cuando idearon el soporte para poder transmitir la información de generación en generación sin tener que transmitirla de forma verbal, que pudiera quedarse guardada y registrada sobre un soporte físico y que no fuera muy aparatoso ni muy costoso, porque antes del papiro, que es lo que os voy a explicar yo, estaban las tablillas de arcilla o los grabados sobre piedra, pero claro, grabar un texto sobre una piedra, os podéis imaginar el trabajo que llevaba. Entonces el papiro fue una solución bastante buena y que se conservaba bastante bien, siempre y cuando estuviera en un lugar seco, no se mojara y no tuviera demasiada humedad, porque si no sí que se perdía toda la información. De hecho, de los papiros de aquella época hasta ahora, prácticamente no se conserva nada. Espero que os sea útil y que no os aburra mucho. La historia del papel se remonta a cerca de los inicios de la historia de la humanidad, cuando la transferencia de conocimientos de una generación a otra exigía la creación de algún tipo de almacenamiento que pudiera crearse fácilmente y manipularse con sencillez, y que se conservara durante mucho tiempo sin deteriorarse. El primero de esos medios de almacenamiento, basados en el papel o algo parecido, fue el papiro, que se producía a partir del extracto de la planta del papiro. Esta planta es muy abundante en las regiones de Sudán Meridional y del delta del Nilo en Egipto, y las civilizaciones que vivían en esa zona lograron desarrollar su capacidad para salvar y transmitir la información, el arte y la religión con la creación del papel del papiro. ¿Cómo se hace el papiro? Pues la planta es una planta acuática parecida a la hierba y que tiene unos tallos leñosos en forma triangular y pueden crecer hasta 4,6 metros de altura. Para los egipcios, la planta del papiro era una planta sagrada, pues dentro del tallo de la planta del papiro están las capas fibrosas. Primero se tiene que pelar como la parte externa y quitar la parte verde y se queda solamente lo blanco. Antes de extraer estas capas, los tallos se dejaban a remojo durante 1 o 2 semanas y esto sería para, según la tonalidad del papiro que queríamos fabricar, pues se dejaba más tiempo o menos tiempo en el agua. Y cuanto más tiempo lo dejábamos en el agua, más color marrón se quedaba. O sea que era mejor tenerlo menos tiempo, pero al tenerlo menos tiempo era más difícil de manejar porque era más duro. Entonces se disponía de cierta cantidad de estas tiras, se cortaban en forma longitudinal y luego se iban poniendo una al lado de otra formando una capa y se colocaba otra igual pero colocada en un 90 grados girada con respecto a la primera y las dos capas formaban una lámina que luego se humedecía y se prensaba. Para prensarlo, como en aquella época no existían las prensas, utilizaban grandes piedras para aplastar el papel. Y al secarse, la savia pegajosa de la planta actuaba como un adhesivo y hacía que las dos capas permanecieran juntas. La lámina era finalmente amartillada o pulida con piedra y se secaba al sol. Y el papel resultante era de un color blanco puro, y si estaba bien hecho, claro, y no tenía manchas ni defectos ni nada. Los papiros más grandes de los que se tiene constancia son el Gran Papiro de Harris, con casi 45 metros de longitud. Os podéis imaginar ahí, uniendo todo, 45 metros de largo. Y bueno, como os he dicho antes, aparte de hacer papel, los egipcios usaban el papiro para las velas, telas, esteras, cuerdas. Se estuvo utilizando esta forma de papel hasta los siglos 8 y 9, que empezaron a utilizar otras fibras vegetales y que se dejó de fabricar por lo costoso que era hacer rollos de calidad. Pero la vida de los papiros fue larga, ya que abarcó desde los siglos IV a.C. hasta el siglo XII, donde se usaba de forma esporádica para libros y documentos importantes. No solo se utilizaba para la producción de libros en forma de rollo o pergamino, sino para la correspondencia y para los documentos legales. Bueno chicos, pues esto era todo lo que os quería contar.
Espero que os haya parecido interesante y ya sabéis, leer muchos libros, que quien lee abre su mente a otros mundos y a otros lugares y a otras civilizaciones y aprende de todo.